les va? ¿Cómo están? Muy Bienvenidos. bien, por suerte. Gracias por estar en el programa. Vamos a presentarlos correspondientemente. Ramiro Marra es analista financiero de Bull Market, bienvenido. Gracias. Y Santiago Palma Cané, socio de Fibades, ¿lo dije bien? Fimades. Fibades, es con acento en la E, analista de mercados internacionales. Gracias por estar aquí. Yo sé que se mueren por hablar de fútbol, pero Muchas ganas. nos ha convocado la economía en esta Así es. circunstancia. Bueno, una economía que empieza a tener algunas respuestas a partir de lo que fueron los cambios en el gabinete, los cambios en el Banco Central, las definiciones tomadas con ya la certeza de este acuerdo con el fondo y el giro que llegará mañana, entendemos, de esta primera cuota del dinero que llega del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ven ustedes el panorama, sobre todo pensando en los mercados internacionales y en la respuesta que ha tenido, por ejemplo, hoy el movimiento de mercados? Bueno, hay claramente un cambio de expectativas, al menos un poco en lo financiero, ¿no? Por un lado, por las medidas que tomó el gobierno y los cambios en el gabinete a partir del fin de semana y a partir hoy también del ingreso de la Argentina a emergentes, que también genera un panorama positivo en la medida en que esto se materializaría el año que viene, pero en la medida en que Argentina se mantenga dentro de la normativa de emergentes, genera algo muy, muy positivo para la Argentina también, ¿no? Ramiro, ¿es para celebrar o es para tener cautela? Porque algunos se preguntaban si estas cosas no empezaban a generar como cierta alegría, puertas adentro del gobierno a la hora de todo lo que pasó previamente. Siempre para celebrar hay que ver desde qué expectativas tenemos. Si pensamos que íbamos a ganar el Mundial y estamos perdiendo en primera fase, claramente no vamos a festejar. Claramente Argentina en términos económicos no está para pasar de primera fase. Entonces a veces se ve que ciertos economistas solemos no festejar, pero dar como a favor que vengan los fondos del Fondo Monetario, pero ¿por qué? Es porque entendemos de dónde venimos. Claro. A su vez también tenemos noticias buenas como que es lo de emergentes, que entramos como mercado emergente, que eso sí es para celebrar, porque ahí sí nos están dando una calificación y nos están diciendo que estamos mejor. Claro, claro. Pero venimos de muy mal. A nivel economía doméstica, el hecho de haber entrado a mercados emergentes, uno lo miraba como, bueno, el gobierno festeja, está bien que festeje, pero cuando empezamos a ver en qué nos cambia a nosotros, como que la vemos muy de lejos a nivel economía doméstica, ¿no? O sea, estamos viendo inversiones que pueden empezar a venir porque los estatutos de sus fondos les permiten invertir solamente en economía emergente para arriba y todo eso. A nosotros, ¿en el corto, mediano o largo plazo nos va a impactar? Bueno, sí, es cierto. Yo creo que, por lo pronto, como decía yo, hasta que se materialice va a pasar todavía un año y esto también es condicional, o sea que el MSCI aclaró que la Argentina tiene que sostener la serie de cambios que ha hecho en los últimos meses para poder ingresar y entre ellos remarcó muy específicamente el tema de la movilidad cambiaria y Sí. de que no haya ningún tipo de restricciones cambiarias y demás. Específicamente yo creo que esto sí va a impactar positivamente, te diría, no va a generar algún cambio en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo de generar resultados va a empezar a mostrarse a partir de ahí, ¿no? Sí, Perdón, en el mediano plazo, en eso, con la misma pregunta, digo, ¿mediano plazo, elecciones del año que viene, por ejemplo? ¿O no? Sí, habría que ver, digamos, cómo se van desarrollando. Complementando lo que decía, es que los mercados reaccionan mucho más rápido de lo que reacciona la economía de cada uno de nosotros. Nosotros lo que estamos viendo ahora, que está pasando en los mercados, se va a trasladar en unos meses a la economía de cada uno. Puede ser que tarde 6 meses, un año, pero hay que ver también cómo se va comportando también el mundo. La variable del mundo siempre Claro. es la que más termina afectando a un país como la Argentina cuando está recién abriendo sus puertas de vuelta después de haber estado cerrado por un par de años. Claro. Y en esa recomposición para los ciudadanos de a pie, como preguntaba recién Nico, ¿en qué cuestiones lo vamos a empezar a ver? Digo, ¿en qué lugar uno empieza a notar que estos cambios positivos a nivel más macro empiezan a funcionar para nuestra economía doméstica? Bueno, saliendo un poco quizás de emergentes y yendo un poco a lo que pasó en los cambios que hubieron a partir del fin de semana y del ingreso del nuevo equipo al Banco Central, en la medida, por ejemplo, que el gobierno pueda mostrar que los esfuerzos que está haciendo para contener el tipo de cambio y estabilizar el mercado de cambios generan resultados, eso debería empezar a tener algún impacto real en la gente. Y también
si estabilizan el mercado de cambios y a partir de ahí también qué política monetaria se instala a partir de ahí, ¿no? O sea, qué se empieza a definir con respecto a las tasas de interés, a cómo va a evolucionar el tipo de cambio con respecto a la inflación. Así que, bueno, esas son ya cosas más en concreto que se podrían ir viendo a ver qué sucede en los próximos días y que yo creo que van a tener algún impacto en la gente de a pie, como decís vos, ¿no? Quiero después preguntarle a Ramiro sobre esta cuestión, pero quiero preguntarle a nuestra producción si tenemos, a propósito de esto, ¿no? El tema de la dificultad de los próximos meses. Tenemos un par de testimonios de Nicolás Dujovne, del ministro de Hacienda y Finanzas. Vamos a primero escuchar esto que él decía, ¿no? Respecto de las dificultades de los próximos meses, que vienen a cuento de lo que decían recién nuestros invitados. Vamos a todavía pasar 2 o 3 meses difíciles que van a ser la consecuencia de el movimiento de precios derivados de lo que ocurrió con el tipo de cambio, pero cuando ocurren estas cosas, digamos, nosotros tenemos un esquema que está pensado justamente para proteger a los ciudadanos. Bueno, para proteger a los ciudadanos, decía el ministro. Este esquema tendrá resultado de cara a lo que viene sucediendo. Van a ser meses difíciles, lo dice el propio ministro. Es difícil predecir cuando estamos en un contexto con tanta volatilidad. Tirar predicciones desde precios de tipo de cambio, desde cuánto se va a trasladar la inflación, en estas semanas se vuelve muy complicado, porque vivimos en la Argentina también y nos tocan los medios de comunicación, nos tocan nuestras propias expectativas personales, sí. Pero si uno tiene que dar una opinión, vamos a ir viendo beneficios, pero después de haber pasado las malas. Hay que entender que todavía no terminaron. No es que los cambios que vimos la última semana van a traer beneficios inmediatos. No, como decía el ministro, tenemos un par de meses más de posible inestabilidad, de ajustarnos lamentablemente un poco todos, para después volver a tratar de despegar y ver si podemos lograr lo que se buscó desde un primer momento con el cambio de gobierno. Tenemos un segundo testimonio del ministro Dujovne en una entrevista que brindaba al canal de Todo Noticias y hablaba sobre las LEVAX. Esto decía. Tenemos la idea de ir retirando de a 3.000 millones de dólares de LEVAX del mercado por trimestre. Eso nos llevaría a que en la segunda mitad del año que viene ya no haya LEVAX fuera de los bancos y eso es una gran noticia porque genera mucha mayor estabilidad financiera. ¿Fue un error inflar las LEVAC por parte del Banco Central? Las LEVAC cumplieron un rol en un momento de mucha entrada de capitales y había que retirar los pesos de alguna manera para que eso no genere mucha inflación. Por supuesto que de todo se aprende y hay lecciones que debemos tomar de este episodio. Bueno, las LEVAC fueron la estrella de los primeros 2 años de la gestión Macri y en todo lo que tiene que ver con el movimiento financiero y las inversiones de ahorristas, hoy uno se pregunta qué tan dañino es seguir apostando a las inversiones personales en acciones o en bolsa, o como pasó en los últimos meses que mucha gente se refugió de vuelta en el dólar. Las LEVAC fueron, más que la estrella, fue una necesidad. El gobierno tomó como política monetaria esa herramienta para poder acotar la inflación. ¿Qué quería decir? Que te estaban llevando a invertir en LEVAX o llevar inversiones al mercado de capitales. Pero no quería decir que en algún momento podíamos tener el problema que estamos teniendo hoy. Claro, claro. En tu caso, ¿opinión sobre el tema LEVAX? Sí, yo creo que el gobierno puso demasiada expectativa en la política monetaria para contener la inflación. Usaron ciertamente en exceso las LEVAC y ofrecieron con ellas un nivel de tasa de interés muy alto que demostró no ser suficiente para la tarea de la inflación y veo con buenos ojos que realmente el gobierno tenga este plan de ir bajando el nivel de LEVAC y de buscar niveles de tasa de interés un poco más bajos porque este nivel de alta tasa de interés obviamente para la actividad económica no ayuda, ¿no? Claro. Hablaban hace un ratito en alguna de las respuestas sobre el tema del panorama internacional y lo que significa, ¿no? Cómo se mueve el mundo. ¿Cuánto incide el mundo en una economía como la de Argentina de aquí para adelante, ¿no? Digo, ya lo que pasó ya lo vimos y ya nos dimos cuenta. Digo, ¿se aprende de eso y cuánto incide lo que pasa en el mundo de aquí en adelante? Bueno, el mundo incide siempre, ¿no? Nosotros argentinos estamos muy acostumbrados a mirar muy para adentro y lo que nos pasa a puertas adentro y lo que pasa en el exterior tiene un impacto importante, ¿no? Y en los últimos
meses fueron pasando algunas cosas en el plano externo que han tenido impacto sobre nosotros. Por lo pronto, la suba de tasas en Estados Unidos es importante, tanto las tasas de corto plazo como la tasa de 10 años, que es una tasa de referencia a nivel internacional, que tiene su impacto en los emergentes, siempre lo ha tenido en gran medida. El dólar, que también se ha apreciado mucho, y bueno, se vio en nuestra moneda y en otras monedas también de la región. El petróleo, que también desde principio de año ya acumula casi una suba del 10%. Bueno, son todas variables que obviamente nos impactan. Claro. Y hay otra variable importante que es Brasil, ¿no? Brasil, nuestro crecimiento está atado en gran parte a lo que va sucediendo en Brasil, y Brasil es todavía una economía que no termina de despegar. Y una política que tiene además elecciones este año sin saber muy bien qué va a pasar. Con mucha incertidumbre. ¿No? Y bueno, lo que pasa en Brasil a nosotros nos influye porque bueno, tenemos un comercio exterior importante con ellos, ¿no? Última pregunta, ya estamos cerrando. Quiero preguntarle a Ramiro para los de a pie, ¿no? Para los que estamos, escuchamos todo esto, debatimos, hablamos, contamos y demás. ¿Dónde se refugia la gente? ¿En qué ahorra? Digo, si ahorras en pesos, sentís que perdés todo el tiempo. Si ahorras en dólares, sentís que estás contribuyendo a esta rueda que no para que siga subiendo. Digo, si ahorras en ladrillos, con los créditos se complicó con el asunto de la suba. ¿Cómo es? Hoy el ahorrista, lamentablemente, salieron muchos perdiendo con el tema de las LEVACs, con esta devaluación que hubo del tipo de cambio. Pero la recomendación, lamentablemente no. La recomendación sigue siendo LEVACs en cierta medida, teniendo algún tipo de diversificación, teniendo algunos dólares guardados, porque se cree que ya todo lo que se tenía que subir el tipo de cambio ya lo hizo demasiado rápido, que es lo que suele pasar con el dólar, y que ahora el Banco Central, con este nivel de tasa, lo que quiere demostrar es que la tasa en algún momento le va a ganar al dólar. Es una tarea difícil, un desafío grande para la Argentina, para los hacedores de política monetaria, pero hay que ir a veces, también hay que pensar en pesos, aunque cueste. Gracias a ambos. Gracias a ambos por haber venido. Un placer.